Día 21 de agosto. Jeremías, capítulos 47 al 49. Estos capítulos contienen una serie de oráculos contra las naciones vecinas de Judá, aunque los juicios comienzan con los filisteos y continúan sobre Moab, Amón, Edom, Damasco, Arabia y Elam. El mensaje central es el mismo: Yahvé es el Señor de todas las naciones. Ningún pueblo, por poderoso que sea, escapa a su justicia. Al mismo tiempo, en medio de varios anuncios de juicio, Dios deja entrever destellos de su misericordia y de su propósito redentor. Jeremías capítulo 47. Allí el profeta anuncia un oráculo contra los filisteos. Yahvé destruirá a las naciones impías que se rebelan contra él. Nadie quedará impune delante del rey de toda la tierra. El profeta describe la devastación provocada por la guerra, por el estruendo del galopar de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estrépito de sus ruedas. Los padres no volverán la mirada hacia sus hijos, por el desfallecimiento de sus manos, a causa del día que viene para destruir a todos los filisteos, para exterminar a Tiro y a Sidón, con todos los afilados que les queden, porque el Señor destruirá a los filisteos al remanente de la costa de Caftor. Capítulo 47, versículos 3 y 4. La destrucción es presentada como la obra misma de la espada del Señor, que cumple fielmente el decreto divino. ¿Cómo reposarás tú si el Señor te ha dado orden? Contra Ascalón y contra la costa del mar, allí la destinó. Capítulo 47, versículo 7. Dios traerá el juicio sobre esta nación impía mediante la guerra. Cristo es el juez de toda la tierra. Muy pronto vendrá para juzgar al mundo con perfecta justicia. Juzgará tanto a su pueblo como a las naciones que se olvidan de Dios. En aquel día todos reconocerán la rectitud de sus juicios. Incluso la condenación de los impíos manifestará la gloria de Cristo al revelar su justicia eterna. Los redimidos, por su parte, glorificarán al juez justo y reinarán con él para siempre. Que esta certeza del juicio venidero transforme nuestra manera de vivir en el presente. Jeremías, capítulo 48. El siguiente oráculo está dirigido contra Moab. Su destrucción provocará espanto entre las naciones. Destruido fue Moab, hicieron oír el clamor de sus pequeños. Capítulo 48, versículo 4. El falso dios de Moab, Quemos, será completamente incapaz de salvar a quienes confiaron en él. Porque por cuanto confiaste en tus obras y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Quemos saldrá en cautiverio juntamente con sus sacerdotes y sus príncipes. Capítulo 48, versículo 7. En el medio del anuncio del juicio, el profeta declara: maldito el que haga indolentemente la obra del Señor, y maldito el que detenga de la sangre su espada. Capítulo 48, versículo 10. El juicio divino se cumplirá plenamente. El destructor de Moab y de sus ciudades ha subido, y sus jóvenes escogidos descendieron al matadero, dice el rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Capítulo 48, versículo 15. La causa principal de su caída fue el orgullo. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, su altivez, su arrogancia, su orgullo y la altanería de su corazón. Yo conozco su furor, dice el Señor, pero no será así. Sus jactancias no lograrán nada. Capítulo 48, versículos 29 y 30. Como consecuencia de su pecado, Moab sufrirá una completa devastación. El terror, fosa y lazo sobre ti, morador de Moab, dice el Señor. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron llevados cautivos y tus hijas al cautiverio. Capítulo 48, versículos 43 al 46. Sin embargo, el oráculo concluye inesperadamente con una promesa de restauración. Pero haré volver a los cautivos de Moab en los postreros días, dice el Señor. Capítulo 48, versículo 47. Todo corazón soberbio será humillado delante del Señor, toda rodilla se doblará ante el Rey del universo. Pero aún en medio del juicio, Cristo manifiesta su gracia. Nosotros también merecíamos perecer junto con los impíos, pero fuimos alcanzados por su misericordia, así como Ruth, la moabita, fue redimida e incorporada al pueblo de Dios, llegando incluso a formar parte de la genealogía del Mesías, en Mateo 1. También nosotros hemos sido recibidos únicamente por gracia. En medio de la ruina provocada por el pecado, Dios manifestó un amor incomprensible enviando a su Hijo para salvarnos. Juan 3:16. Cristo venció nuestro orgullo en la cruz y nos dio vida eterna. A Él sea toda la gloria. Jeremías capítulo 49. El capítulo reúne diversos oráculos contra varias naciones. Sobre Amón, el Señor declara:
He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor de los ejércitos de todos tus alrededores, y seréis dispersados cada uno delante de sí, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Capítulo 49, versículo 5. Contra Edom se anuncia una sentencia semejante, porque por mí mismo he jurado, dice el Señor, que Bosra será objeto de espanto, de oprobio, de desolación y de maldición, y todas sus ciudades serán ruinas perpetuas. Capítulo 49, versículo 13. La razón de su caída vuelve a ser el orgullo. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en las hendiduras de las peñas, aunque como águila remontes tu nido, de allí te haré descender, dice el Señor. Capítulo 49, versículo 16. Acerca de Damasco el juicio también es severo. Como abandonaron la ciudad alabada, la ciudad de mi gozo, por tanto caerán sus jóvenes en las plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, dice el Señor de los ejércitos. Capítulo 49, versículos 25 y 26. Sobre Arabia se anuncia: tomarán sus tiendas y sus ganados, sus cortinas y todos sus utensilios, y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos. Terror por todas partes. Capítulo 49, versículo 29. Finalmente, acerca de Elam, el Señor declara: haré que Elam se acobarde delante de sus enemigos. Traeré sobre ellos mal, el ardor de mi ira, dice el Señor, y enviaré tras ellos espada hasta que los acabe. Capítulo 49, versículo 37. Sin embargo, resulta significativo que tanto el primer oráculo del capítulo como el último concluyan con una promesa de restauración para Amón, capítulo 49, versículo 6, y para Elam, capítulo 49, versículo 39, recordándonos que la misericordia de Dios sigue obrando aún después del juicio. Toda iniquidad será juzgada, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. La Iglesia debe alegrarse de la perfecta justicia de Cristo y al mismo tiempo vivir profundamente agradecida por la salvación inmerecida que ha recibido. Esa gratitud debe impulsarnos a proclamar fielmente el Evangelio para que hombres y mujeres de todas las naciones se arrepientan y adoren al Cordero. No nos gozamos en la condenación del mundo, sino en la gloria de Dios manifestada tanto en su justicia como en su misericordia. Por eso, mientras esperamos el regreso de Cristo, sirvámosle con fidelidad, anunciando las buenas nuevas